¿Qué tal amigos? Sebastián Biesner en un nuevo tutorial. ¿Te has preguntado cómo ganar dinero por internet sin tener que invertir? Tal como te dije, mi nombre es Sebastián Biesner y en este tutorial te voy a explicar cómo hacerlo. Pero antes de ello, te aclaro que al final, bien al final del video, vamos a ir con un regalo, así que te invito a que lo veas en forma completa. Muy bien, para arrancar la explicación, quiero aclararte que si bien no vas a invertir dinero en la técnica que te voy a explicar, vas a tener que invertir tiempo, justamente porque para montar negocios por internet es necesario al menos invertir tiempo. Obviamente, al invertir dinero en un negocio digital se acelera mucho más el proceso, pero en esta ocasión vamos a hablar de cómo generar ingresos, cómo ganar dinero en internet sin tener que invertir dinero. Muy bien, ahora vamos a aclarar una cuestión muy importante. En este caso vamos a hablar de cómo generar dinero, cómo generar ingresos vendiendo productos digitales. Hay otra técnica que es muy interesante, que es para vender productos físicos sin tener que invertir en la compra del producto, que se llama dropshipping, que es muy conocido en el e-commerce, que si querés conocer esta técnica podés verlo en este video acá arriba, pero en esta ocasión vamos a hablar de venta de productos digitales. ¿Por qué digo venta de productos digitales? Porque hay una técnica de marketing digital muy conocida que se llama marketing de afiliado, que en definitiva es el marketing de recomendación de productos y servicios de otras personas. El dueño del producto lo pone en una plataforma en la cual nosotros podemos acceder a vender ese producto a cambio de una comisión sin la necesidad de haber creado ese producto con lo que ese tiempo implica. Para ello existen un montón de plataformas donde los dueños de productos digitales, sean ebooks, videocursos, suben su producto y los afiliados van a solicitar el permiso para comercializarlo y así generar ingresos. Lo bueno de esto es que podés generar muchísimos ingresos en dólares sin importar la moneda de tu país. Eso es una gran ventaja hoy, sobre todo en el mundo globalizado en que estamos viviendo, que internet es nuestro común denominador. Para ello vamos a utilizar una plataforma muy conocida, que se llama Hotmart, que de alguna manera en Latinoamérica está siendo muy fuerte por el hecho de tener la mayoría de sus productos en habla hispana y de esa manera nos facilita el hecho de poder comercializarlo. También existen plataformas como Clickbank, como JVZoo, que podemos también acceder a vender productos digitales, pero en este caso, como les digo, vamos a basarnos en una plataforma que pueden encontrar en español. Muy bien, si nos vamos a Google y ponemos Hotmart, le damos buscar y nos va a aparecer varias posibilidades. Entre ellos, fíjense cómo el mismo Hotmart está haciendo publicidad y van a entrar al link de Hotmart para poder crear su cuenta si es que aún no tienen. La manera de registrarse es haciendo clic acá arriba y en este caso pueden crear la cuenta directamente con su perfil de Facebook o bien crear con nombre, email y una contraseña. Les pregunta qué es lo que quieren hacer, si vender productos, que es el caso nuestro, o comprar productos, por si también a ustedes les interesa capacitarse con los cursos que van a encontrar dentro de Hotmart. De hecho, les voy a hacer una aclaración más adelante respecto de esto de comprar productos y es importante que acepten los términos y políticas de Hotmart. Si quieren pueden pasar a leerlo antes de continuar, le dan OK y le van a poner seguir. Si ya tienen cuenta, simplemente le van a poner acceder aquí y continuamos. Muy bien, una vez que hayan creado la cuenta, es posible que le envíen un email de confirmación. Van a entrar a su cuenta de Hotmart y se van a ir directamente a este menú acá a la izquierda donde dice Mercado. Porque este menú Mercado acá es donde ustedes van a buscar productos para comercializar. Y acá quiero hacer un paréntesis importante en la explicación. Ahí me han preguntado muchísimo, Seba, ¿cuáles productos conviene vender o cuáles los productos que recomendás? A ver, los mejores productos son los que ustedes ya tienen un nicho al cual vender y que identificaron que ese nicho tiene un problema. Y con este producto que ustedes le pueden vender, este producto digital, le van a solucionar o le van a brindar una solución a ese problema. Porque muchas veces la gente dice, yo creo que este producto va a andar bien. No, recuerden esto, la gente no busca productos, busca soluciones. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar ese problema que tiene el nicho al cual ustedes les quiere vender y que se sienten cómodos, ya sea porque lo conocen o porque quieren incursionar. Y ahí recién, una vez identificado ese problema, van a venir a Hotmart o a la plataforma que quieran utilizar para vender productos de afiliados y buscar ese producto que pueda llegar a brindar una solución. Doy un ejemplo. En mi caso, que me trato de especializar en el marketing digital, un gran problema que tienen la mayoría de los negocios y de emprendedores es que no saben cómo hacer publicidad en Facebook o en Instagram.
Entonces yo lo que tendría que hacer es buscar un curso dentro de Hotmart en el cual esté abordando esta temática y le brinde una solución al negocio local, al emprendedor, para comenzar a hacer publicidad. Ese sería brindar una solución a un problema. Y cuando yo ya encuentro ese nicho y ese problema que he identificado, ahí sí voy a analizar distintas características, aspectos fundamentales de los productos, como son, por ejemplo, la temperatura, ¿sí? Y las revisiones o las evaluación que han hecho los compradores de estos productos. Una vez identificado entonces el problema y el nicho, van a bajar y acá, por ejemplo, vamos a poner en el buscador Facebook Ads. Luego los voy a ordenar por más caliente, que serían los que más están vendiendo en este momento. Y fíjense este producto que dice que tiene una temperatura de 36, el máximo es 150 si no me equivoco, y tiene 299 evaluaciones, o sea, los reviews que hacen los compradores, y una evaluación de 4.9, es altísimo. Este producto, por ejemplo, tiene un precio máximo de $67 y si ustedes lo venden se ganan una comisión de 47.9, o sea, casi $48 por comisión. Supongamos que este es el producto que elegimos para vender. En este caso estamos viendo el producto multicomisiones, ¿sí? Que el vendedor es Esteban Vargas, les mando un saludo por si está viendo algún día el video. Y fíjense que acá sobre el producto hay una instancia que dice que enseña a hacer publicidad paga en Facebook Ads, justamente lo que estábamos buscando. Muy bien, ¿cómo hago entonces para comercializar este producto? Le vamos a solicitar afiliación, me va a avisar, me dice que las recomendaciones que no hagamos spam, ¿sí? Es importante que lo lean a esto. Y acá viene un dato muy importante, tiene un 80% de comisión. Esto es buenísimo, porque por cada venta, por el esfuerzo que ustedes hagan de vender, se ganarían un 80%. ¿Sí? Tienen el email de soporte, por si tienen que hacerle consultas. Acá viene un dato también importante, les sugiero que contacten al vendedor, sobre todo para pedirle material de divulgación, lo que sean los creativos, a los flyers, videos que puedan tener, porque les va a servir muchísimo a la hora de vender, ¿sí? No dejen de contactar e incluso para sacarse dudas que tengan respecto del producto. Otra cuestión importante también que les quiero sugerir es, en lo posible, que traten de conocerlo el producto. Yo sé que es un esfuerzo económico a veces comprar, pueden ver las revisiones que han hecho otros afiliados, pero es muy importante que vendan un producto que conocen. No es lo mismo que, en mi caso, yo me ponga a vender decoración con globos, que no tengo ni idea, a que venda un producto de marketing digital o de publicidad en redes sociales, que sí es una temática que conozco. Muy bien, le van a poner que leyeron y están de acuerdo con los términos del uso, ¿sí? Y le van a poner quiero ser un afiliado. En este caso, este producto es un producto que no tiene aprobación inmediata. ¿Por qué? Y me parece perfecto que el productor revisa mi perfil para ver si no hago spam o si no estoy mal calificado por Hotmart, y si está de acuerdo me va a aprobar solicitud para ser afiliado de su producto. Voy a saltar a otro producto porque obviamente en este caso estoy grabando el video y tendremos que esperar un buen rato hasta que este productor lo vea. Les voy a mostrar otro producto que yo ya tengo aprobación y les voy a explicar cuestiones muy importantes, que es de dónde van a obtener el link que van a utilizar para que la gente compre el producto y ustedes se ganen las comisiones. Muy bien, en este caso volvemos a la página principal donde decía mercado acá a la izquierda de Hotmart. Van a hacer clic una vez que ya tengan aprobado el producto, o sea, el productor les va a avisar vía email que fue aprobado, o el mismo Hotmart les va a avisar que aprobó la solicitud para ser afiliado. Y acá en productos van a hacer clic donde dice soy afiliado, les va a mostrar toda la lista de productos. En mi caso yo tengo varios productos que estoy promocionando, y por ejemplo les voy a mostrar con este producto que se llama Pilas Baby. Es un videocurso muy interesante de Germán Álvarez, un colega del marketing, en la cual también le enseña a hacer publicidad en Facebook Ads e Instagram, pero utilizando una técnica muy importante que se llama crashing. Vamos a hablar más adelante de ello, ¿sí? Una vez que ustedes lo aprobaron, entonces para ser afiliado, van a hacer clic donde dice acceder a los links de divulgación. Muy bien, fíjense que en algunos casos, no siempre, si ustedes tocan acá en material de divulgación, les avisa que se tiene que contactar con el productor para que les brinde lo que sería, como dije, los creativos, los videos necesarios para la comercialización. Muchos casos a veces ya encuentran directamente acá en material de divulgación las herramientas. Volviendo acá, links para afiliado, esto necesito que me presten mucha atención.
Fíjense que arranca diciendo página de ventas, página del producto, y también van a encontrar lo que sería un link directo al formulario de pago. ¿Por qué? Y esto lo aconsejo porque les va a servir muchísimo. En lo posible traten de no enviar directamente a la carta de ventas del productor. Pueden crear su carta de venta con el material gráfico que les brindan los productores, ya sea en Google Site, en un blog de Blogger, en WordPress, en Wix, en fin, hay un montón de creadores de páginas. No es necesario que al principio lo hagan así, pero se los recomiendo que ustedes construyan la propia página de ventas y allí pongan un link directo al formulario de pago, porque de esa manera van a poder rastrear las personas con el pixel de Facebook. No se compliquen si no saben de esto. Van a poder rastrear las personas que llegaron a esa carta de venta y en un futuro hacer publicidad, ahí sí paga, para hacer lo que sería el retargeting o remarketing, como se llama. No se compliquen al principio, pueden utilizar la carta de venta. De hecho, Hotmart tiene esa gran ventaja que ya les da una carta de venta directamente al productor, pero en un futuro se los recomiendo que armen sus propias cartas de venta. Vamos a estudiar un poquitito las cartas de venta. Acá le hacemos clic, copiar link, vamos a abrirlo en una nueva pestaña, pegamos el link y fíjense cómo esta sería la carta de venta directamente que Germán ha hecho dentro de Germán Álvarez, dentro de Hotmart, para que nosotros podamos comercializar. Ya tiene toda una explicación del curso, ¿sí? Insisto, al principio no necesitan crear esto por su cuenta porque ya los productores le dan la propia carta de venta. ¿Y qué pasa? Fíjense, si yo hago clic acá en quiero empezar ya, directamente lo lleva al formulario de pago, donde la persona que llegó con su link de afiliado puede comprar y así ustedes ganarse la comisión. Ahora, si hacemos clic en este que dice envía tus prospectos al formulario de pago, copiamos, lo abrimos en un nuevo formulario, en una nueva pestaña, perdón, y en este caso, en vez de enviarnos a la carta de venta del producto, nos envía directamente al formulario de pago. Este link, en todo caso, ustedes lo utilizarían si ya crearon su carta de venta y ponen un botón de comprar ahora, acceder ahora, en fin, y lo llevaría a este formulario. Les explico esta diferencia porque a la larga les conviene mucho más crear su carta de venta y tener ustedes el dominio de esa página. Una vez que vayan generando las comisiones, acá a la izquierda en la sección saldo van a poder ir viendo la suma de las comisiones que van generando, y una vez que llegan a $50, ese es el umbral, ya pueden retirar. Dependiendo del país, en algunos casos se puede retirar en dólares, otro en la moneda local. Muy bien, y ahora viene la pregunta, Seba, ¿cómo hago para comercializar? O sea, para vender, para promocionar estos productos de los cuales no somos dueños, sino que directamente damos un link para que la gente conozca el producto y lo pueda comprar. Bien, hay dos grandes caminos que lo vamos a charlar ahora. Muy bien, para esta explicación voy a usar mi querido Paintbrush, ¿sí? Para hacerle una explicación rápida. Y fíjense con mucha atención lo que les voy a explicar. Una forma tradicional, ¿sí? No se las recomiendo, pero la forma tradicional es pegar el link directo hacia la página de venta en redes sociales, como por ejemplo en grupos de Facebook, en el perfil de Instagram. No se los recomiendo. Esa técnica se llama Direct Linking y no se las recomiendo. En mi caso, lo que recomiendo a mis alumnos es lo siguiente. Ustedes pueden pegar un post, ya sea en Facebook, vamos a poner Facebook, ¿bien? O Instagram. Supongamos que armamos un post en Facebook, ya sea en una fanpage, en su perfil, no hay ningún problema, ya sea privado de Facebook o de Instagram. Muy bien, continuando con el ejemplo de un curso para que enseñe a hacer publicidad en Facebook. Antes de promocionar directamente el curso, ustedes deberían encontrar algún contenido que puedan regalar. Pueden armarse un reporte, un ebook en PDF muy sencillo. En este video acá arriba les explico cómo hacerlo, para que luego que ustedes vayan dando contenido, ahí recién empiezan a promocionar el producto. ¿Por qué? Porque de esa manera la gente va agarrando confianza y no ven que directamente ustedes le están vendiendo. Insisto con esto, no son productos de necesidad como el alimento o la medicación, entonces necesitan hacer un proceso de evangelizar al potencial cliente para luego ofrecerle el producto. Una técnica que yo sugiero es lo siguiente, que vayan creando entonces, como le digo, contenido de valor para regalar. Pueden hacerlo a nivel PDF, es muy fácil la técnica, y lo que van a hacer es publicaciones, ya sea en Facebook, ¿sí? Y también en Instagram. ¿Hacia dónde los van a llevar? Muy bien, ahí los pueden llevar hacia un grupo de WhatsApp, hacia un grupo, vamos a escribir acá, grupo de WhatsApp,
pueden llevarlo a un grupo de Telegram o incluso crear un canal de Telegram, ¿sí? Y allí ir pegando los distintos ebooks, los distintos PDF que ustedes van creando. Dentro de cada ebook, reporte PDF, ahí sí pueden pegar enlaces hacia el producto. ¿De dónde van a obtener el enlace? Como les dije, dentro de Hotmart, el que lleva ahí sí a la carta de venta del productor, hasta que ustedes tengan sus propias cartas de venta. Vamos con esta técnica porque es la manera de que ustedes ganen confianza a las personas que no lo conocen y que estén interesados en la temática. Una vez que están dentro del grupo entonces de WhatsApp, de Telegram o canal de Telegram, ahí sí ustedes le van dando distinto material. Como les dije, pueden hacer los ebooks, pueden grabar videos. Vamos a hacer los videos. Este sería el ebook. Cada tanto pueden ir promocionando entonces ahí sí la carta de venta, del producto de afiliado. En este caso, producto de afiliado de Hotmart. ¿Okay? Esta técnica es la que yo utilizo para vender. Ya les voy a mostrar un par de cuestiones de resultado. Pero esa es la forma que ustedes pueden ir ganando confianza. No directamente poniendo lo vamos a poner en rojo, no poniendo este enlace directamente acá, porque, como les digo, incluso las mismas redes sociales lo pueden banear porque no son muy amantes del tema afiliado. Entonces, recuerden, van a llevar desde Facebook e Instagram hacia afuera, hacia su canal de Telegram, un grupo de WhatsApp o también grupo de Telegram, y allí es donde van a ir nutriendo de información, de contenido, obviamente sobre la temática, para luego de a poco ir promocionando este producto. Esta es la técnica orgánica. ¿Por qué? Porque no están invirtiendo en publicidad. La técnica, el día de mañana, que ahí sí van a tener que invertir dinero si quieren hacer la técnica paga, que se llama crashing, y justamente el producto acá arriba que le estoy diciendo, Pilas Baby, es uno de los mejores cursos que he visto para hacer la técnica de crashing, es la siguiente. En ese caso sí van a utilizar publicidad paga en Facebook e Instagram, publicidad en Instagram, y los van a llevar a su carta de venta. Ya les recomiendo 100% trabajar con su carta de venta. Vamos a hacerla así, la carta de venta, pero con la particularidad, vamos a hacer esta flecha, con la particularidad que en la carta de venta van a tener su píxel, vamos así, píxel de Facebook, que les permite rastrear un montón de cosas, como por ejemplo, las personas que llegaron a la página y se fueron, las que llegaron, iniciaron el proceso de compra y no compraron. También obviamente las que compraron les permite que Facebook vaya construyendo un público similar al que ya fue comprando. Entonces es más fácil, a medida que van teniendo ventas, ir ampliando ese público, y para Facebook e Instagram es mucho más sencillo encontrar los potenciales compradores, pero insisto, esta técnica es de pago. Esta técnica se llama crashing, como les decía, este curso de Pilas Baby muy recomendado. Les va a enseñar de cero cómo utilizarlo, pero no quiero embarullarlo porque no era la intención de este video. Muy bien, y para ir despidiéndome les quería mostrar esta pantallita donde pueden ver los ingresos que yo voy generando en Hotmart. Insisto, no es mi fuerte, yo no me dedico 100% a afiliado porque me dedico mucho más a enseñar, pero les quería mostrar que se puede hacer y se pueden generar ingresos. Como les decía, pueden generar comisiones en esta moneda de Estados Unidos. Así que bueno, les agradezco su tiempo, les agradezco también que en los comentarios me digan las dudas que tienen, si necesitan tal vez un asesoramiento privado, me van avisando de ello. Y para terminar les quiero regalar un ebook que se llama 7 estrategias de marketing digital. Les va a servir muchísimo para que entiendan las distintas formas que tienen para promocionar productos o servicios, para acercar a su público objetivo o al que ustedes estén promocionando justamente esa solución a un problema. Simplemente en la descripción y primer comentario de este video hacen clic en el enlace y se registran para recibirlo por email a este reporte, a este ebook, que les va a servir muchísimo. También les recomiendan que vean los videos que en pantalla YouTube les va a sugerir, y si no los encuentran, también en descripción y primer comentario los pueden encontrar. Muchas gracias, hasta luego.